Bienvenido al canal Cuentos de Don Mateo. El olor a manzana fermentada llegaba desde el cobertizo de Severina antes de que amaneciera, cuando el valle todavía dormía bajo una capa de niebla blanca y el gallo de los herrero no había cantado aún. Yo la vi ese día en el mercado. La vi recoger sus tarros uno por uno, envolverlos en trapos de lino sin decir palabra, mientras don Aurelio seguía hablando desde el centro de la plaza con su botella de cristal alzada contra la luz de octubre. La vi bajar los ojos una sola vez, solo una, y luego cargar su cesto y alejarse entre los puestos sin mirar atrás, con esa manera de caminar que tienen las mujeres que han aprendido a tragarse el fuego. Lo que quiero contarles esta tarde es la historia de Severina, una mujer de 48 años que durante 20 había preparado vinagre de manzana en ese cobertizo, y que un otoño perdió en una hora lo que había construido en 2 décadas. Quiero contarles también lo que pasó ese invierno, el más crudo que el valle recordaba en 30 años, y lo que guardaba el vinagre turbio de Severina que ninguna etiqueta dorada podía explicar. Severina Palacios había nacido en esa casa, una casa de piedra gris, con el tejado de teja árabe y un cobertizo adosado al norte, donde la temperatura se mantenía fresca incluso en agosto. Su madre, Dolores, había aprendido el método de su propia madre. Manzanas de la variedad tardía, las que maduraban en septiembre y caían solas, recogidas del suelo antes de que la escarcha las tocara. Trituradas a mano, fermentadas en barriles de roble, con la madre viva en el fondo, ese sedimento turbio y vivo que Dolores llamaba el alma del tarro. El vinagre de Severina no era transparente. Nunca lo había sido. Tenía un color ocre con velos suspendidos, como niebla atrapada en ámbar, y olía a manzana y a tiempo, a algo que había vivido y seguido viviendo. Durante 20 años, las familias del valle lo habían comprado para las conservas de noviembre, los jamones, las aceitunas, los pepinillos, las carnes en adobo que aguantaban hasta la primavera. Ella llegaba al mercado cada sábado con 12 tarros de medio litro sin etiqueta, atados con bramante, y los ponía sobre su mesa de madera sin decir más que el precio. A veces traía 15. Nunca le sobraron. Don Aurelio Montes llegó al pueblo 3 años antes, procedente de la capital, con un carro cargado de cajas de cartón y una lengua que sabía encontrar el lugar donde apoya el peso. Era un hombre de 52 años, con bigote bien cortado y una chaqueta que no era de aquí. Alquiló el local más grande de la plaza, el que había sido almacén de grano, y lo llenó de botellas de cristal con etiquetas color dorado. Vinagre, fino Aurelo. Elaboración artesanal. Seleccionado en origen. Las botellas brillaban. Las botellas siempre brillan. Durante 2 años, don Aurelio y Severina convivieron en el mercado sin rozarse. Él vendía a las familias nuevas, a los que llegaban del sur buscando tierra barata, a los que no tenían memoria del valle. Ella vendía a los de siempre, la Herrero, el panadero Cinto, la viuda Amparo, los 5 hermanos Gallardo, que conservaban 30 cerdos al año. Pero llegó el otoño del tercer año y todo cambió. Don Aurelio había calculado algo que Severina no había calculado. La feria de invierno se celebraba el primer sábado de diciembre, cuando las familias cerraban los grandes pedidos de conservas para todo el año. Quien tuviera el mercado para entonces, lo tendría durante 12 meses. Quien no, esperaría otro diciembre. Un sábado de octubre, mientras Severina colocaba sus tarros, don Aurelio apareció en el centro de la plaza con una mesa pequeña, 2 vasos de cristal y su botella dorada. Había convocado a los presentes, no con gritos, sino con esa amabilidad estudiada
que resulta más difícil de ignorar que los gritos. Una pequeña demostración, dijo, porque creo que todos merecen saber qué están poniendo en sus conservas. Sirvió su vinagre primero, transparente, brillante, sin un velo. Luego tomó un tarro de Severina, uno que ella acababa de poner sobre su mesa, y lo abrió sin pedirle permiso. Lo sirvió en el segundo vaso y lo alzó contra la luz. El vinagre de Severina era turbio, con esos velos ocres que lo hacían denso y vivo. «Miren», dijo don Aurelio, con la voz de quien no juzga, sino que simplemente señala. «Turbio, sedimento visible. Esto indica una fermentación incompleta o mal controlada. El mío ha pasado por filtrado doble. Para las conservas del invierno, ¿qué prefieren llevar a su mesa?» La gente miró. El alguacil, que estaba comprando pan cerca, también miró. Severina no dijo nada. Tenía las manos sobre el borde de su mesa, los dedos apoyados en la madera como raíces. La herrero la miró desde lejos con una expresión que no era crueldad, pero tampoco era defensa. Era esa mirada que tiene la gente cuando no sabe si el río crece o no, y prefiere esperar en la orilla. Don Aurelio siguió hablando. Habló de normativas de higiene, de controles de acidez, de los riesgos de los sedimentos en las conservas de carne. Habló con la tranquilidad de quien ha practicado. Habló hasta que 3 familias se acercaron a su mesa y compraron. Severina recogió sus tarros en silencio. Los envolvió en los trapos de lino. Los puso en el cesto. Y se fue. No volvió al mercado ese sábado ni el siguiente. Yo conocí a Severina porque su cobertizo lindaba con el camino que yo tomaba para bajar al molino. La había visto trabajar durante años, de espaldas, inclinada sobre los barriles de roble, con el delantal manchado y el pelo recogido con un trozo de rafia. Nunca la había visto parada. El miércoles después de la cata, la encontré en la puerta del cobertizo con la escoba en la mano y la mirada fija en nada. «¿Cómo están las manzanas este año?», le pregunté. Ella tardó un momento en responder. «Buenas, las últimas cayeron la semana pasada». «¿Y el vinagre?». «Listo, los barriles están llenos». Había 12 tarros sobre la repisa del cobertizo. Nadie había venido a buscarlos. No le pregunté más. Ella no necesitaba que le preguntaran. Necesitaba que alguien supiera que los tarros estaban ahí, llenos, esperando. Eso era todo. Lo que vino después fue calculado y frío. Don Aurelio bajó sus precios. No un poco. Los bajó a la mitad durante 6 semanas, justo las 6 semanas que faltaban para la feria de diciembre. Era un precio que no ganaba dinero. Era un precio para que Severina no pudiera competir aunque quisiera volver al mercado. Fue también a ver al alguacil, que administraba los puestos de la plaza. No sé qué le dijo exactamente, porque yo no estaba, pero el alguacil apareció 3 días después en casa de Severina con un papel en la mano. Le dijo que su puesto en el mercado no le sería renovado para el siguiente trimestre. Que había quejas, que el ayuntamiento tenía que velar por la calidad de los productos que se vendían en la plaza pública. Severina tomó el papel, lo leyó, lo dobló y lo dejó sobre la mesa. ¿Hay plazo para apelar? Hasta el último sábado de noviembre, dijo el alguacil, y se fue. Ese último sábado de noviembre era exactamente una semana antes de la feria de diciembre. Severina fue a ver al dueño del puesto, un hombre llamado Blas, que alquilaba 4 mesas en el mercado y llevaba 30 años haciéndolo. Blas la recibió en su zaguán con las manos en los bolsillos. «Blas, llevo 8 años en tu mesa». «Lo sé, Severina». «¿Qué le dijo don Aurelio?». Blas no respondió de inmediato. Miró el suelo un momento. Luego la miró a ella. «Me dijo que si te renovaba el sitio,
él sacaría su almacén del local que arriendo yo en la calle Mayor. El local de la calle Mayor era el mayor ingreso de Blas. Tenía 3 hijos en el colegio de la ciudad. Severina lo sabía. «Entiendo», dijo ella. Y se fue sin más. Fue a su cobertizo. Contó los tarros. Eran 42, los que había llenado en septiembre. 42 tarros de vinagre vivo que nadie había venido a buscar. Y la feria de invierno a menos de 3 semanas. Si para el primer sábado de diciembre no había vendido, su clientela de 20 años cerraría conservas con el vinagre de don Aurelio, y el año siguiente, y el otro. La memoria del valle dura lo que dura un invierno. Después, lo nuevo se vuelve costumbre. Había algo en el vinagre de Severina que yo conocía y que la gente del mercado había olvidado ver. La madre, su madre, Dolores, se lo había explicado cuando ella tenía 10 años, arrodillada junto al barril de roble con una linterna de aceite. El vinagre muerto es vinagre que ha parado. Clarifica, filtra, queda bonito, pero ya no tiene vida. El vinagre vivo lleva dentro la madre, el cultivo, los millones de pequeñas criaturas que hacen el trabajo. El turbio es el vivo Severina. El claro es el muerto. Severina había guardado esa enseñanza durante 38 años. La madre de sus barriles venía de la madre de los barriles de Dolores, que venía de la madre de los barriles de su abuela Encarna, que había empezado el cultivo en 1891, según el cuaderno de recetas que todavía descansaba en el estante del cobertizo. Un cuaderno de tapas negras con las páginas amarillas y la letra apretada en tinta azul desvanecida. Ese cuaderno era lo que don Aurelio no podía comprar. Pero eso, en aquel octubre de la cata pública, nadie lo sabía todavía. Ni el alguacil, ni la herrero, ni los 5 hermanos Gallardo. Solo Severina lo sabía. Y lo sabía en silencio. La primera semana de noviembre trajo lluvia. No la lluvia fina de otoño que el valle recibe con resignación, sino una lluvia de verdad, dura, que golpeaba los tejados de teja árabe y corría por las calles formando arroyos entre los adoquines. Los caminos de tierra hacia la capital se pusieron blandos. El cielo era del color del plomo. Severina trabajaba en el cobertizo, no porque tuviera clientes, sino porque el trabajo era lo que sabía hacer cuando no había nada más que hacer. Revisaba los tapones de corcho de los tarros, los apretaba uno a uno, los alineaba en la repisa. De vez en cuando abría uno, metía el dedo, lo probaba. La acidez correcta, viva, con ese retrogusto a manzana madura que solo da la fermentación lenta. Su perra Canela, una mezcla de podenco y algo indefinido, dormía enroscada sobre un saco de arpillera junto a la puerta. Era vieja para ser perro, 12 años, y dormía más que antes. Pero cuando Severina se movía, abría un ojo amarillo y lo volvía a cerrar. La segunda semana de noviembre, don Aurelio hizo su tercera jugada. Se presentó en el cobertizo de Severina un martes por la mañana, sin avisar, con el sombrero en la mano y una sonrisa que yo describiría como la sonrisa de alguien que ya sabe el resultado de la partida. «Severina», dijo desde el umbral, «he venido a hacer una propuesta». Ella no lo invitó a entrar. Se quedó de pie entre los barriles de roble, con el trapo en la mano. «Le compro el stock, todo, los 42 tarros, a precio justo». Hizo una pausa. «Y le compro también el cuaderno de recetas, y la madre». Severina lo miró. «La madre no está en el cuaderno». «Entonces, me explica usted el método, y yo lo documento». «¿Y después?» «Después, usted se retira del mercado con dignidad, y yo continúo el negocio, sin rencores». Canela abrió los 2 ojos. Gruñó una vez, baja, desde el saco de arpillera, sin levantarse,
como si el esfuerzo no mereciera la pena, pero la opinión sí. Severina dobló el trapo sobre el borde del barril. No. Don Aurelio no se movió. Esperó, como si pensara que el no necesitaba más tiempo para convertirse en otra cosa. El puesto en el mercado está cerrado para usted. La feria es en 3 semanas. Sin clientes ni punto de venta, el vinagre de este año se queda en los tarros hasta que eche a perder. El vinagre vivo no echa a perder, dijo Severina. Solo el muerto. Don Aurelio se puso el sombrero. Piénselo. Y se fue. Sus botas dejaron barro en el umbral del cobertizo. Canela volvió a cerrar los ojos. Yo supe esa noche lo que había pasado porque la mujer del herrero, Petra, me lo contó en la fuente. Petra era una de las pocas que seguía bajando al cobertizo de vez en cuando, no para comprar, sino para preguntar, para ver cómo estaba Severina, para llevarle un poco de miel o un pan de centeno. Le ofreció comprarle todo, me dijo Petra, con el cántaro apoyado en la cadera. El vinagre, el cuaderno, la madre. ¿Y ella? Que no. Hubo un silencio entre nosotros. La lluvia había parado, pero el aire olía todavía a tierra mojada y a hojas fermentando en las cunetas. ¿Crees que aguantará hasta la feria?, le pregunté. Petra tardó en responder. Creo que aguantará hasta después de la feria. Lo que no sé es si eso sirve de algo. El último sábado de noviembre, Severina no fue al alguacil a apelar. No fue porque hubiera rendido. Fue porque sabía que la apelación no servía. El alguacil le debía a don Aurelio más de lo que le debía a ella, y los papeles del ayuntamiento no cambian por tener razón. Eso lo sabía cualquiera que hubiera vivido en el pueblo más de 20 años. En cambio, hizo algo que nadie esperaba. Escribió una carta, no al alguacil ni al ayuntamiento. Escribió a cada una de sus clientas de los últimos 20 años. La Herrero, la viuda Amparo, los Gallardo, el panadero Cinto, otras 12 familias. Una carta a mano, con la letra firme que tenía ella, en papel de cuaderno doblado en 3. Les decía que sus tarros estaban listos, que ella no estaría en el mercado este año, que quien quisiera comprar podía pasar por el cobertizo cualquier tarde de la semana, hasta el viernes. Sin rodeos, sin explicaciones, solo eso. Canela la miraba desde el saco de arpillera mientras ella escribía, con esa expresión de los perros viejos que parece comprensión, pero probablemente es solo hambre y sueño. Vinieron 4 personas. La viuda Amparo, que llevaba 20 años comprando a Severina y que llegó con su cesta y con la expresión de quien ha tenido que decidir algo difícil y ha decidido. El panadero Cinto, que necesitaba el vinagre para los pepinillos de su mujer. Uno de los hermanos Gallardo, el mayor, Gregorio, que compró 10 tarros sin regatear. Y una mujer, de apellido Fuentes, que Severina no conocía bien, que vivía en el extremo del valle y que había oído hablar del vinagre vivo de segunda mano. El resto no vino. No vino la Herrero, que llevaba 8 años comprando. No vinieron los otros 4 Gallardo. No vino el alcalde, que algún año había comprado para las fiestas. No vinieron los que habían estado en la plaza ese sábado de octubre mirando los vasos de cristal y el vinagre turbio. Severina vendió 18 tarros. Le quedaban 24. La feria de diciembre era en 5 días. El invierno entró el primer viernes de diciembre con una brutalidad que el valle no recordaba desde los años 90. No fue solo frío. Fue el tipo de frío que rompe cañerías, que congela el barro en las cunetas, que pone una película de hielo sobre los charcos antes de que amanezca. Las temperaturas bajaron 15 grados en 2 días. La lluvia se volvió aguanieve. El aguanieve se volvió nieve. Y la nieve cubrió los caminos de tierra
que llevaban a la capital con una capa que ningún carro de reparto podía cruzar. Don Aurelio esperaba su entrega semanal de la capital el miércoles. El carro no llegó. Él esperó al jueves. Tampoco. El viernes, el camino estaba cortado por una luz menor en el paso del collado, y el pueblo quedó durante 4 días sin conexión con la ciudad. Don Aurelio tenía stock para la feria del sábado. Vendió. Vendió bien, porque era la feria grande, porque la gente llegó con sus pedidos anuales y él tenía las botellas de cristal sobre la mesa con su etiqueta dorada y sus precios rebajados. El mercado fue suyo ese sábado, como había planeado. Pero lo que pasó 2 semanas después fue lo que nadie había calculado. Nadie excepto, quizás, el invierno. Las conservas empezaron a fallar a mediados de diciembre. Primero fue la Herrero, que abrió el primer tarro de aceitunas y encontró un olor que no era el correcto, una fermentación torcida que había convertido las aceitunas en algo que no se podía comer. Luego fue la mujer de uno de los Gallardo, que abrió un jamón en adobo y lo tuvo que tirar. Luego el alcalde, que perdió 6 tarros de pimientos. Luego 3 familias más. Luego 5. Luego más. No todos los que habían comprado a don Aurelio. No al mismo tiempo. Pero fueron suficientes para que en el pueblo empezara a circular una pregunta. Primero en susurros, luego más alto. ¿Por qué fallaban las conservas de este año? El panadero Cinto fue el primero en hacer el cálculo en voz alta. Estaba en la tahona con Gregorio Gallardo cuando lo dijo. Yo compré a Severina. Los pepinillos están perfectos. Los de mi cuñado, que compró a don Aurelio, se echaron a perder todos. Gregorio asintió despacio. Sus 10 tarros de Severina estaban bien. Los 4 Gallardo que habían comprado en la feria estaban perdiendo la mitad de sus conservas. La Herrero llegó al cobertizo de Severina un lunes de diciembre, con nieve en las botas y un cesto de manzanas en el brazo. No llamó. Empujó la puerta y entró. Severina estaba revisando la madre del barril más viejo, con el cuaderno negro abierto sobre la repisa. La Herrero dejó el cesto en el suelo. No dijo nada durante un momento. Canela levantó la cabeza del saco, la miró y volvió a bajarla. Mis aceitunas se echaron a perder, dijo la Herrero por fin. Severina no respondió de inmediato. Las manzanas son tardías, dijo al fin, mirando el cesto. Buenas para este año. ¿Aún tienes tarros? Quedan 16. Me llevo 4. Fue así de sencillo, sin disculpa, sin explicación. La Herrero no dijo, tenías razón, ni lo siento. Puso el dinero sobre la repisa junto al cuaderno negro y tomó 4 tarros. Pero había venido. Y eso, en el lenguaje del valle, era una disculpa, y un reconocimiento y una promesa de una vez. El martes vino el panadero Cinto, sin manzanas, pero con una hogaza de centeno que dejó también sobre la repisa. El miércoles llegaron 2 de los Gallardo. El jueves, cuando Severina abrió el cobertizo, había 6 personas esperando fuera en la nieve, con cestas y jarras vacías. Lo que pasó a continuación fue lo que don Aurelio no había calculado cuando hizo su oferta en noviembre. Severina no cerró el cobertizo y dejó de vender cuando se le acabaron los tarros. Hizo algo distinto. A cada familia que llegó esa semana de diciembre, le dio un tarro de vinagre, y luego sacó el cuaderno negro, y les enseñó, les explicó qué era la madre, ese sedimento vivo que se forma en la doble fermentación, que lleva dentro el cultivo que hace el trabajo real. Les dijo cómo conservarla, en un frasco de cristal oscuro, con un poco de vinagre viejo, en lugar fresco y sin luz directa. Les enseñó a alimentarla con manzanas de temporada. Les mostró la diferencia entre el vinagre vivo
que sigue trabajando, y el vinagre muerto, que solo se conserva porque se ha filtrado y estabilizado. ¿Por qué el de don Aurelio falló?, preguntó el panadero Cinto. Porque estaba rebajado con agua, dijo Severina, y porque no tenía madre activa. El vinagre muerto no fermenta mal, pero tampoco fermenta bien. Para conservar carne y verdura todo el invierno, necesitas ácido acético vivo, no ácido estabilizado. Cinto asintió. ¿Cuánto tiempo lleva a hacerse? 4 meses si empiezas ahora con una buena madre. 2 si ya tienes el cultivo. ¿Y la madre? ¿De dónde viene? Severina fue al estante del fondo del cobertizo. Sacó una caja de madera pequeña con 12 frascos de cristal oscuro, cada uno sellado con cera. Los había preparado esa semana, sabiendo que llegarían. De aquí, dijo. De la madre de mis barriles, que viene de la madre de los barriles de mi madre, que viene de la de su madre. Los dejó sobre la mesa, uno para cada familia. Canela eligió ese momento para levantarse del saco de arpillera, acercarse a la caja de madera, olfatear uno de los frascos con gran seriedad y estornudar sobre él. Nadie se rió de inmediato. Pero el panadero Cinto, que era un hombre con poca capacidad de contener la risa, aguantó 3 segundos exactos y luego soltó una carcajada que se fue contra el techo bajo del cobertizo y rebotó en todos los presentes. Severina no rió, pero una comisura de su boca se movió. Solo un poco. Quítale ese frasco a la perra y llévalo a casa antes de que lo abra, le dijo a Cinto. Yo no estaba en el cobertizo esa semana. Me enteré por Petra, la mujer del herrero, que me lo contó en la fuente, con los ojos un poco brillantes, y la voz baja, como si fuera un secreto, aunque ya todo el pueblo lo sabía. Repartió la madre a 12 familias, y les enseñó el método. ¿Todo el método? ¿El del cuaderno negro? Todo. Les dejó copiar las páginas que quisieran. Me quedé callado un momento. El agua de la fuente caía sobre el cántaro con ese sonido de siempre, frío y constante. ¿Y don Aurelio? Petra tardó en responder. Miró el agua. Don Aurelio tiene un almacén lleno de botellas de cristal con etiqueta dorada que nadie va a comprar este año para conservas. El camino a la capital lleva 10 días cerrado, y el año que viene, si 12 familias del valle hacen su propio vinagre con la madre de Severina, no van a necesitar importar de ningún sitio. Hizo una pausa. No perdió por ningún juez. Perdió porque el invierno dio la razón, y porque ella no se quedó el conocimiento. Don Aurelio abrió el local de la calle Mayor hasta la primavera siguiente. Luego lo traspasó. No sé a dónde fue. Algunos decían que volvió a la capital, otros que se fue más al sur, donde los inviernos son más cortos y los caminos no se cierran. Nunca volví a verlo en el pueblo. El alguacil renovó el puesto de Severina en el mercado en enero, sin explicación, como si no hubiera pasado nada. Blas le devolvió la mesa. Tampoco le dio explicaciones. En el pueblo, las cosas a veces vuelven a su sitio sin que nadie las ponga de vuelta. Solo se acomodan, como el agua que encuentra su nivel. Severina volvió al mercado el primer sábado de febrero. Llevó 12 tarros, como siempre, sin etiqueta, atados con bramante. Los vendió antes del mediodía. Pero algo había cambiado. Cuando llegó al mercado esa mañana, había 3 mujeres esperando en su puesto antes de que ella llegara. La herrero, que tenía ya su propio cultivo en casa, pero quería más tarros para las conservas de primavera. La viuda Amparo. Y una muchacha joven que yo no conocía, de apellido Ruiz, que había oído hablar del vinagre vivo de segunda mano y quería aprender el método. Severina la miró un momento. ¿Tienes un frasco de cristal oscuro en casa? Puedo conseguir uno. Entonces, ven el martes por la tarde al cobertizo.
La primavera llegó tarde ese año, pero llegó entera. Las manzanas empezaron a florecer en los árboles del cobertizo a finales de marzo, con esa manera tímida que tienen las flores del manzano, pequeñas y blancas y un poco frías todavía. El tejado de teja árabe chorreaba agua de nieve derretida, y el olor del cobertizo, mezclado con el aire de fuera, era vinagre y manzana y tierra que se despierta. Canela salió al sol esa mañana con gran dignidad. Caminó 3 pasos hasta el umbral, se tumbó de costado y no se movió en hora y media. Severina pasó por encima de ella 2 veces sin que la perra reaccionara. La tercera vez le dejó caer accidentalmente el trapo encima. Canela abrió un ojo, lo cerró. El cuaderno negro estaba sobre la repisa, con las tapas un poco más desgastadas por los dedos que habían pasado sus páginas ese invierno. 12 copias de sus páginas más importantes vivían ahora en 12 casas distintas del valle. Eso era lo que don Aurelio no había entendido cuando hizo su oferta. Un monopolio se destruye comprando el último que sabe. Pero si el último que sabe reparte lo que sabe, ya no hay monopolio que comprar. La madre viva de los barriles de Severina vivía ahora en 12 cobertizos diferentes, en 12 frascos de cristal oscuro sellados con cera, con la misma sangre antigua de los barriles de Dolores, de Encarna, de 1891. No había nada que comprar, no había nada que destruir. A veces la vida nos empuja fuera del lugar donde creíamos pertenecer. Nos quita la voz, nos cierra el puesto, nos manda a casa con el cesto lleno y la cabeza baja. Y uno podría pensar que el silencio es rendición. Severina nos recuerda que hay un silencio que no es rendición. Es el silencio de quien sabe lo que sabe y espera el momento exacto. Que guarda el cuaderno negro no para guardarlo, sino para abrirlo cuando el invierno demuestre lo que las palabras no podían demostrar. Que no grita porque no necesita gritar. Que da lo que tiene porque sabe que repartir lo que sabes es la única manera de que nadie te lo pueda quitar. Viví muchos años en este valle y vi muchas cosas. Vi a gente perder lo que merecía y a gente ganar lo que no merecía. Vi la verdad llegar tarde, a veces demasiado tarde. Pero también vi el invierno. El invierno no miente. El invierno siempre dice quién tenía razón. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si tocó algo en tu corazón, deja tu comentario aquí abajo, que los leo todos con mucho cariño y los guardo como los tarros de Severina, uno por uno. No olvides suscribirte al canal para seguir escuchando más relatos de mujeres como ella, mujeres que la vida intentó borrar y que, en silencio, se quedaron. ¿Alguna vez supiste algo que nadie más quería creer y tuviste que esperar a que el tiempo te diera la razón?